de las 5. La primera palabra tiene que ser necesariamente de gratitud a todos los que habéis secundado esta convocatoria, casi todos amigos de esta tierra de Cinco Villas que ya sentimos desde hace años como nuestra, también a algunos estudiantes que por primera vez, pero seguro que no es la última, venís a esta tierra tan hospitalaria de Cinco Villas y, por supuesto, a la UNED de Calatayud, que a través de su aula de Gea de los Caballeros ha tenido a bien albergar esta presentación, brindando también la tecnología propia de la UNED que permitirá que dentro de unos días esta presentación llegue a mucha más gente que los que hoy llenamos esta aula de la UNED de Gea. La verdad es que cuando hacemos este tipo de eventos científicos y también celebrativos como este en Egea de los Caballeros, que nos gusta hacer las cosas porque no deja de ser el gran escaparate de la comarca, siempre hemos tenido la mano tendida de la UNED de Egea y bueno, pues nos sentimos siempre como en casa porque nos tratan extraordinariamente bien y bueno, pues esa tecnología también añade un plus a cualquiera de las cosas que hacemos. De hecho, aquí tuvimos hace ya algunos años una jornada de arranque del primer proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que lideramos desde la Universidad de Navarra y que se detuvo bastante en cuestiones relacionadas con la historia de los bañales. Era un proyecto sobre las ciudades en crisis y esta actividad de hoy también se inserta en las actividades, en este caso, del segundo proyecto de investigación financiado por la misma institución del Gobierno de España, uno de cuyos resultados es el libro que aquí presentamos. Me acompañan en la mesa, a la izquierda, el profesor José Miguel Noguera Celdrán, catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia y director hasta hace muy poco, de hecho hoy es su último acto como director de la colección Corpus Ignorum Imperii Romani, que es el gran repertorio de esculturas del Imperio Romano, auspiciado por la Asociación Internacional de Arqueología Clásica y que, bueno, pues ha tenido mucho que ver en que el volumen que hoy se presenta se haya hecho realidad. Y a la izquierda, en el centro de la mesa, el profesor Luis Romero Novella, investigador Juan de la Cierva en la Universidad Complutense de Madrid, y que se puede decir que es uno de los primeros frutos investigadores de la cantera de los Bañales. Él apareció por aquí en 2012 cuando estaba empezando bueno, pues su andadura después de haber estudiado económicas primero en la Autónoma y también historia en la misma universidad, y Los Bañales fue el objeto de su tesis doctoral y ha sido la pieza clave de este volumen que hoy presentamos. Es un honor, por tanto, compartir mesa con ellos dos, que no es tampoco, obviamente, en el caso del doctor Romero, está claro, la primera vez, ni será la última, que vienen a Cinco Villas, y de hecho el profesor Noguera también ha venido en muchas ocasiones. Se da la circunstancia de que exactamente hoy hace un año, el 18 de octubre de 2024, entre Sálava y La Llana, celebramos la segunda jornada de la 11ª reunión de escultura romana en Hispania, que reunió a expertos en escultura romana de todo el mundo, fundamentalmente de toda Europa, Alemania, Francia, Italia, Portugal y España, que pudieron conocer los Bañales y el museo con los extraordinarios materiales escultóricos que hay en La Llana, y un año después, aunque ahí se hizo una prepresentación del libro, pero bueno, el libro estaba todavía imprimiéndose y bueno, pues ahora se presenta
en su formato final, pues es una satisfacción que un año después nos podamos reunir aquí para esta presentación. Yo simplemente quiero, como historiador de la antigüedad que soy, aquí entre colegas fundamentalmente arqueólogos, contar brevemente el porqué de este volumen, porque además, bueno, pues los alumnos que aquí están, me parece que estos días han aprendido que el historiador no es el que cuenta cosas, sino el que descubre el porqué de las cosas, ¿no? Y realmente el proyecto de dedicar un volumen de la serie Corpus Ignorum Imperii Romani a el territorio Cinco Villes nace cuando en el año 2013 y 2014, llevábamos apenas 5 años trabajando en los Bañales, empezaron a aparecer centenares de fragmentos escultóricos en mármol, también en bronce, en los años en que trabajábamos en el foro de la ciudad romana. En el marco de un encuentro de jóvenes investigadores que en esos años celebramos en la Universidad de Navarra, llamado Roma Eterna, que ha tenido el año pasado su segunda edición, comentamos con el profesor Noguera la posibilidad de que Los Bañales fuera protagonista de un volumen del Corpus Ignorum. Ya se habían publicado, él lo explicará luego, de otras ciudades. El tiempo pasó y se convino que mejor que presentar exclusivamente el material de Los Bañales, se hiciera un esfuerzo por poner en contexto esa estatuaria en el marco del distrito César Augustano al que pertenecía en época imperial romana la ciudad romana de Los Bañales y las otras del actual territorio de las Cinco Villas, y en concreto a eso que un poco comoditatis causa llamamos el territorio vascón, que abraza parte del actual territorio de la comarca de Cinco Villas. Tuvimos que esperar a que el doctor Romero terminara en 2022 su tesis de doctorado sobre el Foro de los Bañales y su programa escultórico de decoración arquitectónico y epigráfico, que fue uno de los volúmenes de nuestra serie editorial y que está agotado, por eso no hemos traído ejemplares, porque se agotó rápidamente, para que pudiera liderar también con su conocimiento sobre la escultura romana este proyecto que toma forma hoy, como han visto, en un voluminoso libro de más de 500 páginas en el que prácticamente el 70% del material que se presenta procede de conjuntos escultóricos de municipios de la comarca de Cinco Villas: Farasdués, Sofuentes, Castiliscar, Un Castillo, Sálava, Sos de Rey Católico, me parece que no me dejo ninguno, vinculados a la ciudad romana de Los Bañales, la ciudad romana del Cabezo Ladrero de Sofuentes y la ciudad romana de Fillera y sus distintos territorios de referencia, aunque la mayor parte de los programas tienen un carácter eminentemente urbano. Esto a lo que nos hemos acostumbrado, a hablar de la escultura romana en la comarca de Cinco Villas, cuando empezamos hace 18 años, era impensable. Los Bañales y la provincia de Zaragoza, excepción hecha de Bilbilis, era un vacío absoluto en materia de programas escultóricos. No había prácticamente nada más allá de los clásicos monumentos de los Atilios de Sádava o del sarcófago de Castiliscar o de los relieves de Sofuentes, que se conocían desde mucho tiempo atrás. Cuando llegamos a Los Bañales en 2009, había una noticia de un fragmento escultórico en mármol blanco de las excavaciones históricas de José Galiay en los años 40, pero no había nada más. Fue obviamente la investigación del foro la que demostró que cuando se hace buena investigación arqueológica, los resultados no tardan en llegar. Y hoy en día
la romanización de Aragón y del Valle Medio del Ebro, la romanización de lo que hoy es Aragón, no se puede entender sin todo ese aporte documental que nuestro trabajo en Los Bañales ha venido a incrementar, extendiendo además el radio de acción, no solo al término municipal de un castillo y a los que formaban parte del territorio administrado por Los Bañales, Álava, Biota y La Llana, sino también a las otras ciudades del entorno cuyos materiales escultóricos y su contexto también histórico encuentra acomodo en esta prestigiosa serie editorial. Esto lo subrayo porque, bueno, pues es verdad que, como alguno me comentabais antes de empezar, hemos tenido un verano muy marcado por la cuestión de las investigaciones arqueológicas en Los Bañales. Esto que presentamos hoy es el resultado de lo que de verdad son investigaciones arqueológicas. E investigaciones arqueológicas llevadas hasta el final, hasta el punto de compartirlas con la academia y compartirlas con la sociedad, como estamos haciendo hoy. De hecho, este volumen, porque el prestigio de la serie editorial es extraordinario, encontrará acomodo en bibliotecas de todo el mundo y los nombres de los municipios de Cinco Villas que tienen la fortuna de tener restos de relieves o de programas escultóricos romanos desfilarán, como lo han estado haciendo en estos últimos años, por la bibliografía especializada y también con el auge del open access y de Internet, también por la bibliografía de ese público generalista, cada vez más consumidor y más interesado en las antigüedades romanas en general y desde luego en Cinco Villas, y la prueba es el aspecto que tiene hoy esta sala de una manera muy especial, como también el éxito de las últimas jornadas de cierre de campaña en Los Bañales y de puertas abiertas en la Figuera de Biota ha demostrado. Como ven, la publicación de un libro como este, voluminoso y costoso, implica también la sinergia, la colaboración de muchísimas instituciones que han aportado para hacer posible un volumen que se convertirá a partir de ahora en una obra de referencia para todo lo que tenga que ver con la huella de Roma en el interior de la Tarraconense y que abre además al mundo la ventana de esa investigación muy consolidada ya que desde hace 18 años estamos desarrollando en Los Bañales y que aspiramos a desarrollar porque nos parece que merece la pena durante muchos años más, al margen de todas las dificultades que pueda haber, porque cuando empezamos tampoco nadie nos dijo que iba a ser fácil trabajar en un yacimiento complejo, a la vez que grato y apasionante como es Los Bañales. Hecho este marco, voy a ceder la palabra al profesor José Miguel Noguera, catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia y alma de la sección española del Corpus Ignorum Imperi Romani, para que nos cuente también la importancia de una colección como esta y de que el material escultórico procedente del ámbito de lo que hoy son las Cinco Villas de Aragón se vea representado en un volumen de esta serie. Así que, José Miguel, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Y yo quiero comenzar mi intervención, en primer lugar, agradeciendo muy de veras a los organizadores de este acto, esta sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de los Caballeros, por haberme querido invitar, por haber querido que yo forme parte de esta importante presentación, de esta puesta de largo, de este volumen del que esta tarde vamos a hablar, en este corazón de las Cinco Villas. Y quiero comenzar también saludándoles a todos a ustedes. Es un placer pues encontrarles aquí un viernes por la tarde queriendo escuchar cosas sobre un libro de escultura romana. Lo normal es que bueno, pues la gente los viernes está queriendo desconectar, hacer otras cosas, pensar ya en divertirse un poco, y es verdaderamente un placer encontrarse con una sala llena de un público interesado,
por su historia, por su arqueología y por ver qué es lo que se dice, qué es lo que se comenta a propósito de un volumen como el que esta tarde se entrega a todos. Así que muy cordialmente y les doy las gracias tanto a ustedes como a los organizadores por haber venido aquí a escucharnos. Yo quisiera comenzar señalándoles que yo soy un firme defensor de la necesidad de analizar las esculturas romanas desde un punto de vista topográfico. Las esculturas romanas solo se entienden en su contexto y en esto incidiré a continuación más adelante. Es así como las esculturas adquieren su justa dimensión histórica y por lo tanto me parece que los estudios exentos de anticuarismo, exentos de un marcado cariz artístico y previamente o debidamente contextualizados, como se tienen que abordar el análisis de la escultura romana. Y les digo esto porque me parece fantástico que también hagamos una presentación de este libro debidamente contextualizada desde el punto de vista topográfico. Como acaba de decir el profesor Andreu, buena parte de los materiales que son estudiados en este libro pues proceden de la comarca de las 5 villas, de los distintos municipios de este área territorial, y me parece muy importante pues que en el corazón de allí, de donde proceden estas piezas, estas esculturas, hagamos esta tarde una presentación de esta naturaleza. Por lo tanto, yo me felicito y les felicito a todos y particularmente a los dos autores del volumen y organizadores de la presentación por haber tenido este acierto. Me van a permitir que en mi intervención me centre brevemente, en primer lugar, en contextualizar qué es el proyecto del Corpus Signorum Imperii Romani, cómo hemos llegado en torno al año 1963 a la gestación de ese importante proyecto europeo y después les voy a hacer unas breves consideraciones, muy pocas, para no hacer al doctor Romero spoiler, pues acerca del propio libro, del propio volumen del que venimos aquí a hablar. Como saben todos ustedes, pues han transcurrido ya más de 5 siglos desde que en el Renacimiento se produce el redescubrimiento de la antigüedad clásica, el redescubrimiento de la escritura romana y estas fueron objeto de interés fundamentalmente por parte de coleccionistas, por parte de anticuarios. Muchas de ellas causaron un enorme impacto para forjar el lenguaje figurativo, el lenguaje artístico de la época. Piensen, por ejemplo, en el influjo, en el impacto enorme que el descubrimiento del Laoconte tuvo en la configuración de la obra escultórica de Miguel Ángel, pero lo cierto y verdad es que durante centurias, durante el siglo XV, XVI, XVII, las esculturas fueron analizadas, fueron estudiadas desprovistas de cualquier tipo de consideración histórica, de cualquier tipo de análisis, de conceptualización histórica de las mismas. Se veían como piezas de colección, como obras artísticas que podían nutrir las grandes colecciones eclesiásticas de los príncipes civiles, de los monarcas europeos y poco más. Será Winkelmann, Joachim Winkelmann, el primero que va a establecer su historia de la escritura griega y romana, un intento de contextualización, de análisis histórico de las escrituras, estableciendo una evolución diacrónica de la escultura de la antigüedad, con una etapa de formación, una etapa clásica, de desarrollo clásico, que sería la época de Fidias, el siglo V, parte del siglo IV antes de Cristo, y luego un periodo de decadencia que comprendería el periodo helenístico y la época romana. Esta propuesta, que es la que generó, la que creó el mito que actualmente sigue vigente de Fidias, el gran escultor del siglo V antes de Cristo, y naturalmente es la que creó la idealización de la escultura griega y la, digamos, definición de su ideal de belleza absoluta, pues imperó a lo largo de todos los siglos XVIII, XIX, parte del XX, a través del recorrido de lo que comúnmente denominamos como la escuela filológica o la escuela de la arqueología filológica, cuyo principal representante fue el alemán Adolf Furtwängler. Y no fue sometido toda esta conceptualización del estudio de la escultura romana o grecorromana hasta finales del siglo XIX, debido al impacto que causa en toda Europa y sobre todo en Europa central el desarrollo del historicismo vienés y en un momento en el que ya se sabía que las esculturas que se habían encontrado en Italia y que formaban parte de las grandes colecciones europeas eran meras copias
de las esculturas griegas, es decir, no eran originales, sino que eran copias de las esculturas griegas, y épocas en las que ya se empezaron a aplicar nuevas técnicas para el estudio de la escultura, por ejemplo, la fotografía, que generó un impacto, a mí me gusta decir, similar al que hoy, por ejemplo, está generando en nuestros estudios la inteligencia artificial, o es la época en la que se producen las grandes misiones arqueológicas de mediados del siglo XIX, que permitió, con el recurso a nuevas tecnologías, el hallazgo y la puesta en contacto de los estudiosos con los primeros originales griegos hallados en suelos griegos. Y todo esto permitió una ruptura con los postulados winkelmannianos imperantes hasta la época. Es la época en que, por ejemplo, Bithoff va a considerar el valor autónomo del arte romano, cuya originalidad sustentó fundamentalmente en tres pilares: el retrato realista, la conceptualización espacial y en perspectiva del relieve, y lo que comúnmente se denomina como la narración continuada, propia de obras como, por ejemplo, las columnas helicoidales, la más famosa de las cuales, sin duda alguna, es la columna de Trajano, como todos ustedes saben. Y aunque ciertamente todas estas tesis pues hoy día están invalidadas, realmente operaron una enorme ruptura en paralelo al desarrollo también de la que ha sido denominada por Bianchi Bandinelli la arqueología militante, que causó una enorme revolución metodológica y que puso el acento en la importancia de la contextualización del material arqueológico y, por supuesto, de las esculturas. Es de esta forma como en las primeras décadas del siglo XX se supera la arqueología filológica alemana, y a través de la arqueología histórico-artística del periodo de entreguerras y a partir de la arqueología esencialmente histórica que se afirma tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las esculturas romanas se convierten en documentos históricos que deben ser debidamente analizados, debidamente contextualizados, que deben ser considerados como documentos históricos para extraer de ellos no solo un dato, una información material o una información meramente artística, sino poder extraer de ellas datos, informaciones de tipo político, social, económico, religioso, etcétera, etcétera. Naturalmente, el estudio de la escultura romana, como ahora veremos, ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas hasta llegar a verse impactada por lo que comúnmente se ha definido hoy día como la tercera y última revolución metodológica y teórica en el ámbito de la arqueología, que nos está permitiendo, por ejemplo, aplicar estudios de análisis de pigmentaciones para ver cómo se pintaban las esculturas romanas, las esculturas romanas que siempre hemos pensado que eran esculturas de cariz neoclásico, hechas en un mármol blanco. En realidad normalmente iban pintadas, iban coloreadas, o hoy día somos capaces de poder, mediante estudios arqueométricos de colaboración con otras disciplinas como la química o la física, conocer las canteras de procedencia de los mármoles. Y en todo este contexto de evolución de los estudios de la escultura romana, en el marco de la celebración del 8º Congreso Internacional de Arqueología Clásica, celebrado en París en el año 1963, un grupo de arqueólogos clásicos que se dedicaban al estudio de la escultura clásica decidieron poner en marcha un proyecto a nivel internacional que precisamente bautizaron con el término de Corpus Ignorum Imperii Romani. Un proyecto que tenía como fin el de catalogar y estudiar las esculturas romanas procedentes de las diversas provincias del Imperio Romano, fundamentalmente en su sector occidental. Es un proyecto que nace, por lo tanto, bajo el auspicio de la Asociación Internacional de Arqueología Clásica, que desde un primer momento se integra con un comité científico que va a ser el órgano rector de la colección, integrado por un total de 13 países, y desde el año 1963 esos 13 países han ido trabajando en la catalogación, el estudio, la publicación de diversos fascículos que han puesto una enorme cantidad de documentación y de datos y de informaciones a disposición de los arqueólogos. Se han publicado más de 120 volúmenes de la colección del Corpus Ignorum Imperii Romani, y sin duda alguna, pues esto hace que esta colección, junto con otros proyectos importantes también a nivel internacional en el ámbito de la arqueología, como el Corpus Vasorum Antiquarum,
pues realmente se haya configurado como uno de los grandes proyectos internacionales de cooperación y de colaboración entre diversos países para lograr un objetivo común, que es el de conocer mejor la escultura romana, como digo, en la mitad occidental del imperio. Si tienen ustedes interés en conocer más aspectos sobre esta colección, pueden acceder a la web, que está en inglés y en italiano, del proyecto Corpus Ignorum Imperii Romani en la Universidad de Oxford, porque digamos que a pesar de que el proyecto tiene el aval científico de la Asociación Internacional de Arqueología Clásica, actualmente se gestiona desde la Universidad de Oxford. Pues bien, en este marco y en este panorama de que les hablo, España, como en tantas otras cuestiones, se incorporó tardíamente al proyecto. España no forma parte de ese grupo de 13 países que inicialmente inician el proyecto, sino que no será hasta los años 80-90 del siglo pasado cuando se hacen unos primeros intentos, en concreto en el año 1987, el profesor Alberto Valivillana hace un primer intento de incorporar a España al proyecto, cosa que no logra, y no será hasta el año 2001, es decir, 38 años, si no calculo mal, después de la fundación en el 63 del proyecto internacional, cuando se incorpore nuestro país al proyecto. Es verdad que hasta este momento, hasta el año 2001, en España había habido iniciativas muy importantes dedicadas al estudio de la escultura romana, como es el caso, por ejemplo, de la obra fundamental del profesor García Bellido del año 1949, o los trabajos realizados por sus discípulos Antonio Blanco, Alberto Balín, sus respectivos discípulos, los trabajos realizados en España por colegas extranjeros, fundamentalmente alemanes, como es el caso, por ejemplo, de Nimaya, de Trilmich, etcétera, etcétera. Y en el año 1992, la doctora Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano, en el contexto de las reuniones de escultura romana, de las cuales ahora el profesor Andreu hablaba a propósito de la celebrada hace poco en la ciudad de Pamplona, y que habían adquirido un cierto carácter internacional con su celebración incluso en el año 2000 en Lisboa, pues como digo, en el contexto de una de estas reuniones propuso que había llegado el momento de incorporar a España definitivamente en este proyecto. Y es así como, en el marco de la tercera reunión de escultura romana en Hispania, que se celebró en Córdoba en el año 1997, se propuso esta tardía pero definitiva incorporación de España al proyecto del Corpus Ignorum Imperii Romani. Se crea un comité científico integrado por colegas de diversas nacionalidades, portugueses, alemanes, italianos, naturalmente españoles. Se nombró a la profesora Isabel Rodá como directora de la colección, a un servidor lo nombraron, que era muy joven en aquel entonces, lo nombraron secretario de la colección, y bueno, pues el proyecto poco a poco, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho ánimo por esa tardía pero fecunda, sabíamos que iba a ser fecunda incorporación de España al proyecto, empezó a andar. Y es así como establecimos el marco general en el que se tenía que desarrollar la colección, que era a través de 3 volúmenes fundamentales, uno dedicado a demarcaciones administrativas modernas, otro de tipo temático y otro dedicado a museos y colecciones, cómo empiezan a publicarse los primeros fascículos. Recuerdo perfectamente que el primer fascículo que se publicó fue en el año 2001, es decir, tardamos aproximadamente 4 años en redactar y publicar el primer volumen dedicado al estudio de los sarcófagos romanos de Cataluña, publicado obra realizada por la profesora Montserrat Clavería, en tanto que unos meses después vio a la luz el segundo volumen de la colección dedicado al estudio de los tipos estatuarios en las representaciones imperiales de Hispania, obra en este caso redactada por el profesor José Antonio Garriguet de la Universidad de Córdoba. Y es así como poco a poco, en estos últimos 25 años, hemos ido trabajando y hemos publicado un total, si yo no me equivoco, ya con el volumen que acaba de publicarse del territorio vascón, está a punto de publicarse sobre la ciudad de Tarragona, pues habremos publicado un total de 15 volúmenes. Realmente es muy importante tener en cuenta que este proyecto ha funcionado porque ha tenido detrás una gran implicación
de un enorme número de profesionales, de estudiosos, de arqueólogos, de especialistas en escultura romana que han empujado, que han tirado del carro para que este proyecto se haya convertido en una hermosa realidad. Y es también importante tener en cuenta que ha tenido un importantísimo respaldo institucional de la propia Asociación Internacional de Arqueología Clásica, que nos dio el visto bueno para iniciar el proyecto español dentro del proyecto general del CSIR, respaldo a través de instituciones como por ejemplo el Institut Català de Arqueología Clásica o el propio Institut d'Estudis Catalans o la Real Academia de la Historia, y un sinfín sobre todo de universidades diseminadas por todo el territorio nacional que han querido colaborar en todas y cada una de estos 15 proyectos editoriales que nos ha cometido en estos últimos 25 años. De manera que podemos afirmar sin temor a errar que a día de hoy España se ha convertido en uno de los países que mayor cantidad de volúmenes Corpus Ignorum Imperii Romani ha publicado. Somos ahora mismo el segundo país que más volúmenes ha publicado, y esto pues me parece que es un gran logro, sobre todo teniendo en cuenta que nos hemos incorporado al proyecto internacional con 38 años de retraso. Bien, en este contexto del que les hablo, pues evidentemente, como todos ustedes saben, se ha publicado en el año 2025 el volumen dedicado a las esculturas del territorio vascón, que es una obra que realmente supone un antes y un después, como se ha dicho aquí, en el estudio de la escultura romana del territorio aragonés, del territorio de las 5 villas, y que sin duda alguna posiciona a nivel nacional y a nivel internacional los estudios sobre escultura romana en el ámbito de Aragón y en el ámbito de la comarca de las 5 villas. Sin duda alguna, la obra que esta tarde estamos presentando nos ofrece un catálogo riguroso, exhaustivo, metódicamente construido, donde se analizan todos y cada uno de los distintos materiales escultóricos procedentes de este territorio, de este extenso territorio vascón, y todos ellos reunidos constituyen el volumen 1, fascículo 9 de la serie hispana. Es un volumen que ha sido cofinanciado afortunadamente por el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y la propia editorial de la Universidad de Navarra, y un proyecto de I+D+I financiado por la Agencia Estatal de Investigación que dirige el profesor Andreu, y paralelamente pues ha tenido la cofinanciación también muy importante de instituciones tales como el Parlamento de Navarra o los Bañales o Santa Cruz de Eslava. Y esto me lleva a percatarme una vez más, ya en larga trayectoria como arqueólogo, de que la unión hace la fuerza. Puede parecer un axioma que sea repetido, pero no por repetirlo muchas veces deja de ser menos cierto. Es decir, la unión de muchos actores que se ponen de acuerdo para que un proyecto salga adelante es lo único que funciona en este país. En este país, lamentablemente, no tenemos, por ejemplo, una institución central fuerte como hay en Alemania, donde está el Instituto Arqueológico Alemán, que se encarga de la publicación de las grandes series científicas que se desarrollan en las distintas universidades o en los distintos centros de investigación. Nosotros tenemos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero que no asume en absoluto un papel central en este sentido, y por lo tanto son las universidades mayores o menores, son los centros de investigación mayores o menores, son las entidades privadas de mayor o de menor naturaleza, de mayor o menor entidad, las que realmente, pues, uniendo sus esfuerzos, pueden hacer que fructifiquen este tipo de obras. Porque este tipo de obras hay que hacerlas primero, hay que escribirlas, hay que venir al territorio, hay que estudiar las esculturas, hay que medirlas, hay que catalogarlas, hay que sentarse luego en la biblioteca y buscar los paralelos, buscar una
con una interpretación tipológica, estilística, iconográfica de las piezas. Y una vez que el material está terminado, pues hay que buscar la financiación. Hay que luchar, como bien saben los autores, con las imprentas que hacen las ediciones. En fin, todo esto, en definitiva, pues hace que no sean trabajos fáciles, que cuando vemos, pues en un acto bonito y entrañable como el de esta tarde, en la presentación de un libro, pues vemos el libro, decimos, pues qué bonito ha quedado, ¿no? Pero todo lo que hay detrás, pues es realmente de un esfuerzo que a veces es sobrecogedor. Y el trabajo de Luis Romero y de Javier Andreu, pues es un trabajo realmente, que yo diría que es un trabajo final, un trabajo maduro, de una larga trayectoria de estudios, de escultura en este ámbito, que finalmente fructifica y ahora concluye con este magnum opus, con esta obra magna, donde se plantea, como digo, el análisis exhaustivo, riguroso de todo el material escultórico de la región y su interpretación en clave histórica. Yo creo que hay tres aspectos muy importantes que tiene este volumen, y es que, en primer lugar, nos ofrece un catálogo, un inventario, un análisis del material muy exhaustivo, de todo el territorio, poniendo el énfasis, como no puede ser de otra forma, en los grandes centros urbanos de la zona, como es el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, o como es el caso, por supuesto, de Los Bañales. Es un catálogo que se hace siguiendo la metodología de trabajo del Corpus Signorum Imperii Romani, que tiene una ficha estándar para que en todos los países donde se publica un volumen de esta naturaleza, sea Italia, o sea Austria, o sea Francia, o sea Gran Bretaña, o sea la propia España, el modelo de ficha sea siempre el mismo, el modelo de catalogación sea siempre el mismo, de manera que se analizan, se abordan parámetros técnicos, el hallazgo, el contexto, las dimensiones, la descripción, la bibliografía, luego se hace el análisis técnico, estilístico, tipológico, iconográfico, contextual, y por último se concluye una cronología para cada pieza. Esto es así para todas y cada una de las escrituras de este volumen, y evidentemente todo ello pues organizando por tipos, por modelos escultóricos, en bulto redondo, en relieve, el material objeto de análisis. Pero luego, más importante casi que el catálogo, que ya es importantísimo en sí mismo, me parece fundamental el trabajo de contextualización arqueológica y topográfica, que realmente es magnífico en el caso de este volumen, y que, como les he dicho antes, permite transformar todas y cada una de las esculturas que aquí tenemos en documentos históricos que nos hablan. El caso, por ejemplo, de las esculturas, por ponerles un caso, del Foro de los Bañales. Son esculturas que en sí, vistas de manera aislada o sin contexto, pues no serían más que meros fragmentos marmóreos con un mayor o menor matiz artístico o estético, pero puestas en conjunto en el marco del foro y en el marco del contexto del que proceden, se convierten en documentos que nos ayudan a entender mejor la ciudad y nos ayudan a entender mejor el pensamiento de sus gentes. ¿Para qué utilizaban las esculturas aquellas gentes? Los romanos no veían en una escultura un elemento artístico, un elemento estético, que también seguramente, pero veían en ellos elementos de carácter ideológico, que obedecían al pensamiento que subyacía en sus mentes. De manera que cuando están eligiendo un programa iconográfico con las representaciones del emperador, de su familia, de sus herederos, de quienes les han precedido en el foro de los Bañales, están sin duda alguna realizando un acto muy meditado, con una carga simbólica verdaderamente extraordinaria. Y eso es lo que logran perfectamente los autores a través del estudio, combinando además todo el material escultórico con la información que procede de otro tipo de fuentes, como puedan ser las textuales o como pueden ser las epigráficas. Y por otro lado, hay un último elemento que me parece fundamental y digno de elogio en este volumen, y es el intento de analizar desde el punto de vista arqueométrico las materiales, las esculturas que se han podido analizar, y así obtener información a partir de cuáles son las canteras de procedencia de los mármoles con las que fueron realizadas estas esculturas. Y esto no es un tema baladí, porque piensen ustedes que el transporte del mármol
por agua, por vía fluvial. Aquí tenemos una vía fluvial como es el Ebro, que es fundamental, ¿no? Evidentemente, pero el transporte marítimo o fluvial pues era ya costoso, era complicado, pero el transporte por tierra en época romana era hasta 6 veces más caro que el transporte fluvial o el transporte marítimo. Quiere esto decir que transportar grandes bloques de mármol o grandes bloques de esculturas semi-elaboradas a lugares tan alejados como los Bañales o a Segóbriga, en el centro de la península, excediendo esos mármoles de canteras italianas o de canteras norteafricanas o de canteras turcas o de canteras griegas, pues era realmente un esfuerzo enorme a nivel logístico, a nivel económico, y esto nos está hablando de ese interés, ese esfuerzo que pusieron, por ejemplo, los bañalenses de hace 2000 años en exaltar las figuras del emperador y de la casa imperial a través de unos materiales realmente de un valor excepcional. Y todo esto de lo que les estoy hablando, pues lo conocemos más y mejor, pues como les digo, gracias a esta magnífica obra que esta tarde se presenta, que sin duda alguna es un modelo a seguir y que sin duda alguna, como acaba de decir el profesor Andreu, posiciona de manera firme y decidida la comarca de las 5 villas en el contexto nacional y en el contexto internacional, porque un volumen de esta naturaleza pues pronto estará repartido en todas las bibliotecas de las grandes instituciones arqueológicas de Europa y, por lo tanto, pues el nombre de las localidades y de la comarca de las 5 villas, pues pronto empezará a circular y pronto la gente empezará a conocer estos materiales y pronto empezarán a ser citados en otros estudios, en otras investigaciones, y esto es una cosa que nos puede parecer menor, pero que no lo es. Es un tema realmente muy importante porque la arqueología, en definitiva, es el estudio de la historia a través de fuentes materiales que nos transmiten mensajes, que nos transmiten datos acerca de cómo eran, cómo pensaban, cómo vivían las gentes que nos han precedido. Por lo tanto, pues una obra de esta naturaleza va a permitir a partir de ahora conocer mejor el patrimonio de la comarca de las 5 villas a nivel nacional e internacional, pero sobre todo nos va a permitir conocer cómo eran aquellos que nos han precedido, cómo eran aquellas gentes que vivieron en este entorno hace 2000 años y por qué hicieron lo que hicieron y por qué encargaron lo que encargaron y por qué tenían sus ciudades, sus casas, sus necrópolis llenas de esculturas, qué pedían o qué trataban de conseguir con aquello. Todo esto es mucho mejor conocido ahora a partir de una obra de este tipo que llena un hueco en la investigación y que se incorpora a ese selecto club de pequeñas o grandes ciudades, colecciones que han sido publicadas en el volumen o en los distintos volúmenes, en los distintos fascículos del Corpus Ignorum Imperii Romani. Así que yo, que ya, como acaba de decir el profesor Andreu, ya me he dejado después de 13 años, ya estaba bien, la dirección de este proyecto editorial que ahora seguirá la profesora Montserrat Clavería de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero yo, en cierto modo, pues cierro esta tarde aquí mi ciclo como director durante 13 años de la colección del Corpus Ignorum Imperii Romani España, pues me congratulo, me felicito a mí mismo porque hayamos podido publicar un volumen de esta naturaleza. Cómo no, les felicito a los dos autores, a los profesores Andreu y Romero, por haber tenido el empuje, la gallardía de haber acometido una obra magna de esta naturaleza. Y cómo no, pues para terminar, les felicito a todos ustedes, porque son ustedes los herederos y los legatarios de un patrimonio arqueológico extraordinario que a partir de ahora se conoce muchísimo mejor y pasa a ser universal. Muchas gracias por su atención. Vale. Pero si tú no se está compartiendo la pantalla, ¿no? Online no. Pero Que si no, bueno. Vale, ahora sí. Vale.
Así, ahora. Muy buenas tardes a todos. Quería agradecer de nuevo su presencia en esta presentación a todos, más si cabe, como bien ha incidido José Miguel, un viernes. Yo voy a usar un PowerPoint para explicarles algunos aspectos. En primer lugar, les voy a explicar cómo está compuesto y articulado el libro de manera muy breve, no se asusten. En segundo lugar, les voy a explicar el proceso de la toma de datos de estas esculturas dispersas en museos, pero también en colecciones privadas. Y por último, voy a agradecer a todos los que han hecho posible la obra y han colaborado y han ayudado para que este libro haya podido ver la luz. En primer lugar, les quería hacer un pequeño y muy breve ámbito geográfico del territorio vascón en época antigua, que se circunscribe a la actual Comunidad Foral de Navarra, a la comarca de las Cinco Villas aragonesas y el norte de la actual La Rioja. Aquí tienen una captura de cómo sería este territorio vascón con sus principales ciudades y sus principales vías de comunicación. Les he puesto una captura para que vean el índice de la obra, que se estructura en un estudio, como bien nos ha explicado el profesor José Miguel Noguera, que incluye el estudio tanto por tipologías estatuarias como geográfico, para llegar a la parte más numerosa en cuanto a número de páginas de la monografía, que es el catálogo articulado por población de hallazgo de los restos escultóricos. Y él finaliza con un apéndice en el que se incluyen estos estudios arqueométricos tan importantes realizados en este caso por el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, que nos han permitido conocer los lugares de hallazgo, los lugares de procedencia de los mármoles empleados en estas esculturas. Les he puesto una ficha concreta de la obra para que vean precisamente la estructura que nos explicaba el profesor Noguera. Vamos a ver con la ficha del famoso togado de Pompelo, que además tuvimos ayer la ocasión en una mesa redonda de debatir nuevamente sobre él. Y tenemos siempre el número de pieza en el catálogo, la correspondencia con la lámina final de la monografía y una serie de datos que son los que nos comentaba el profesor Noguera, que son iguales para todos los volúmenes del Corpus Signorum. En primer lugar, el lugar de procedencia de la representación, la localización actual de la misma, para luego ya pasar a ver el estado de... disculpen, después de la localización vienen el material en el que está ejecutada la representación. Habitualmente va a ser piedra arenisca, mármol o bronce. Son los tres tipos de materiales empleados en realizar estas representaciones. Luego, las dimensiones máximas totales de la representación, para luego ver el estado de conservación de la misma. Y el siguiente punto que vemos es si esa pieza tiene bibliografía previa o si por el contrario, como por ejemplo la número 109 que ven en la imagen, se trata de una pieza inédita. Después de eso se realiza la descripción y adscripción tipológica de la representación, para finalizar con la cronología que se le asigna
en función de los aspectos estilísticos y comparativos con otras obras. En total, en el libro se han analizado un total de 302 piezas. En muchos casos son fragmentos de representaciones. No quiero que imaginen que se analizan 302 esculturas completas. De hecho, lo que menos tenemos en territorio vascón son representaciones que se hayan preservado de manera completa, sino que se corresponden con fragmentos estatuarios en mármol blanco o también en bronce. En concreto, la obra está compuesta de un total de 484 páginas y 150 láminas, y no lo tienen en la imagen, 3,5 kilos de peso, que es lo que pesa el volumen que estamos presentando en el día de hoy. Quería hacerles un recorrido por el proceso de creación de la obra, y me voy a remontar a, precisamente, como comentaba con anterioridad el profesor Javier Andreu, de en qué momento surge esta obra. Pues esta obra surge en las excavaciones de los bañales de un castillo, y este es uno de los momentos concretos en el que surge la idea de esta obra, que es el hallazgo del amplio programa escultórico del Foro de los Bañales de un Castillo, en el que encontramos una multitud de piezas escultóricas que, mediante el estudio, van encajando y van componiendo determinados tipos escultóricos, como representaciones togadas o representaciones femeninas vestidas, y van conformando estos grandes puzzles. Este en concreto se corresponde con una estatua togada que se ubicaba en el Foro de los Bañales y que presenta parangón con una estatua togada de tipología muy similar que se realizó en este caso en el Foro de Santa Cruz de Eslava, y que hemos tenido la fortuna que sí que se ha preservado completa. En este proceso hemos rastreado tanto piezas que se encontraban depositadas o bien expuestas en museos, o, como pueden ver en la imagen, en almacenes de museos. En este caso es el almacén de Gobierno de Navarra en Pamplona, pero también hemos analizado muchas piezas que se encuentran en colecciones privadas. La importancia que decíamos antes de estos estudios arqueométricos que nos permiten ver la procedencia del mármol tienen precisamente en la imagen este proceso realizado con miembros del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, Isabel Rodà, Pilar Lapuente y Marie-Claire Sabin, que fueron las responsables de realizar estos estudios arqueométricos. El resultado final de muchas de estas piezas, que nos da satisfacción de poder, que al final lo importante es que estas piezas queden expuestas, que el público pueda verlas, como es el caso de Santa Cruz de Eslava y los Bañales de un Castillo, en el que pueden ver cómo estas piezas que salieron en la excavación arqueológica hoy en día pueden verse en el Museo de los Bañales a la entrada del yacimiento, o en la exposición museográfica que se ha realizado en Eslava, que muestra los principales hallazgos de la ciudad de Santa Cruz de Eslava. Quería agradecer tanto a los coeditores EUNSA y el Instituto Catalán de Arqueología Clásica por hacer posible esta obra, así como a la Universidad de Murcia o el Ministerio o los proyectos de los Bañales de un Castillo y Santa Cruz de Eslava. Pero también quería agradecer en concreto a personas de estas instituciones que les he indicado, como Mercedes Jover del Museo de Navarra
Susana Irigaray del Servicio de Museos de Gobierno de Navarra, Rosa Aurora Luezas, que es la directora del Museo de la Romanización de Calahorra, o José Fabré, que era el conservador de la sección de arqueología del Museo de Zaragoza, o a José Luis Cinca de la Asociación de Amigos de la Historia de Calahorra, a los miembros del equipo del ICAC por el gran trabajo que realizaron en el estudio arqueométrico de las piezas, Isabel Rodá, Marie Claire Sabén y Pilar Lapuente, que les he dicho que pertenece al Instituto Catalán de Arqueología Clásica, pero también ella es profesora del Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Zaragoza. También quería agradecer a personas que tienen piezas en colecciones particulares que nos han hecho accesibles esas piezas para poder estudiarlas, como Luis Clemente de Sofuentes, Ángel Navallas de Sangüesa, Félix Barianeain de Eslava o Ramón Saz de Sos del Rey Católico. También quería agradecer por todo el proceso al profesor José Miguel Noguera, sobre todo por también el final de la obra, con todos los problemas que ha habido con que la obra pudiera imprimirse y quedar tan maravillosamente bien como ha quedado finalmente. Y también agradecer, por supuesto, a mi maestro, al profesor Javier Andreu, y también quiero hacer una mención especial y última a todos los estudiantes que han pasado por ambos proyectos, por Los Bañales de un Castillo y Santa Cruz de Eslava, que con su colaboración en cada campaña de excavación han hecho posible el hallazgo de todas estas piezas. Muchas gracias a todos por su atención. Pues muchas gracias al profesor Noguera por su magnífica clase de historiografía de la arqueología y de la escultura romana o de la investigación en escultura romana, que ha sido un auténtico regalo en esta tarde del otoño 5 Villés, y también a mi discípulo, el doctor Romero, por su presentación. Antes de que vayan ustedes a ojear y si se animan también a comprar el volumen, aquí están los autores dispuestos a firmárselo, y que compartamos un pequeño vino en el Hotel Ciudad Egea, al que están todos invitados. Abrimos ahora un breve turno de coloquio, tanto para los que están siguiendo la presentación desde su casa, como para los que nos estáis acompañando esta tarde en Egea. Sí. Por saber por qué es mármol y no otro tipo de piedras de la zona o de las zonas de Navarra, o porque estarían más cerca. Por lo ¿Qué le daban al mármol, para ser exacto, qué importancia se le daban al mármol en este tipo de escultura? Tenemos que diferenciar en el territorio vascón en general. Estas reflexiones son también extensibles a otros ámbitos, entre lo que es las representaciones públicas que podrían estar en un foro, como por ejemplo el foro de Los Bañales o el foro de Santa Cruz, y las representaciones vinculadas a las necrópolis o las viviendas privadas. En territorio vascón tenemos de las dos primeras, es decir, tenemos representaciones vinculadas a, por lo general, foros, es decir, espacio público, y necrópolis. En territorio vascón no tenemos representaciones vinculadas a viviendas privadas. Igual que eso en otros ámbitos hispanos sí que hay representaciones en viviendas privadas, aquí tenemos solo ámbito público, como pueden ser los foros, y necrópolis. Habitualmente los programas iconográficos en los edificios públicos, como pueden ser foros o teatros, siempre van a estar realizadas en mármol. Dependiendo de la capacidad económica que tuviera
el promotor de la obra. Estas piezas van a estar realizadas en mármoles hispanos, que eran más baratos de obtener, o en mármoles foráneos. Por lo detectado en los estudios arqueométricos, en este caso casi todas las representaciones que hemos analizado, claro, hemos analizado una pequeña porción del total de las representaciones, pero las que hemos analizado nos dan dos orígenes: mármol griego de Paros, de la isla de Paros, o mármol de la península itálica de Carrara. Casi no se da el empleo de mármoles pirenaicos, que es llamativo porque están muy cercanos geográficamente y hubiera sido mucho más barato. ¿Por qué se emplean estos mármoles importados? Porque los promotores de la promoción de estos ciclos escultóricos quieren emplear mármoles foráneos como modo de embellecer esta ciudad y darle importancia a estos ciclos escultóricos. Por ejemplo, lo que sí constatamos es que en las necrópolis, estas élites, para representarse en los monumentos funerarios, sí que usan areniscas locales o calizas para este tipo de representación. Este es un panorama que por lo general sí que se da en Hispania, aunque también hay representaciones en mármol vinculadas a necrópolis. Pero en esta zona el mármol se va a emplear en los edificios públicos y las areniscas se van a emplear en las necrópolis. Pero aquí os debo hacer una advertencia. Por ejemplo, en las grandes ciudades hispanas, en estos foros se emplea el mármol también para decoración arquitectónica, para embellecimiento de paredes. En territorio vasco, estos mármoles los tenemos exclusivamente para escultura. ¿Por qué? Al hilo de lo que comentaba con anterioridad el profesor Noguera. Era muy costoso a ciudades del interior traer estos mármoles, sobre todo importados de Grecia y de la península itálica. Por eso se van a emplear en exclusividad en los ciclos escultóricos y no, por ejemplo, en la realización de capiteles o en placas para embellecer las paredes. Era un tipo de poder adquisitivo que tenían que se hacía la escultura. Sí. Piensa, Pablo, que sobre todo el mármol es la roca ornamental más digna en la consideración del mundo clásico, tanto para el revestimiento como para la escultura, y para la representación pública se busca dar dignidad al representado a través del mármol y el promotor, el que encarga, muestra también de esa manera su capacidad adquisitiva. Yo creo que hay un ejemplo muy bueno en el conjunto de los Bañales, que es la extraordinaria calidad del Carrara con el que se hace la estatua de Domiciano, que estaba en el eje del recinto de la Victoria Augusta y que hoy se puede ver en el Museo de los Bañales en La Llana. Llegaron otros Carraras al territorio de la actual comarca de las Cinco Villas, pero la veta de la que se extrajo el bloque para fabricar esa imagen del emperador Domiciano se seleccionó muy cuidadosamente para que fuera la mejor posible. Detrás de eso había una respuesta a que la imagen iba a ser la imagen del emperador y se iba a creer, como se creía, que dentro de la estatua del emperador vivía el numen del emperador, la divinidad, el espíritu del emperador, y entonces no se podía colocar cualquier mármol del Pirineo o de cualquier otro rincón de la península donde había buenos mármoles blancos, pero a su vez los promotores de ese recinto, que conocemos por la epigrafía, Marco Fabio Novo y Porcia Faventina, hacían delante de sus conciudadanos un ejercicio de fuerza, de mostrar, como tú bien has dicho, su exhibición de poder económico en una ciudad en la que esa competencia por los honores y por la autorrepresentación, como en todas las ciudades del imperio, garantizaba la perduración de una familia en un puesto político, en la élite socioeconómica de la ciudad. O sea, se cruzaban la dignidad del representado
con el afán de exhibición del comitente, del que encargaba la pieza. ¿Habéis podido determinar si en el material escultórico de los bañales hay restos de pintura y también si hay algún resto en bronce? No hemos podido hacer análisis de pigmentos porque hay muchos métodos para poder realizar este estudio, pero en concreto no hemos podido realizar esos porque son también estudios costosos, muy costosos, y hemos priorizado los fondos que pudimos obtener para hacer análisis, priorizamos en hacer estos estudios arqueométricos para saber la procedencia de mármoles. Pero en cualquier caso, en función de lo que pasa en retratos y estatuas hispanas del mismo periodo, lo normal es que estuvieran pintadas. Y respondiendo a lo del bronce, tú tendrás el dato, pero fragmentos de bronce de los programas escultóricos del Foro de los Bañales hay un centenar seguro. Sí. Piensa que el foro se inaugura con un programa ecuestre de estatuas probablemente en bronce, de las que han llegado pues fragmentos de la piel o de las crines de los caballos, digo, pues todo muy fragmentado, pero obviamente hubo representaciones en bronce porque la estatuaria en bronce, también lo dice Plinio, es la estatuaria más digna, casi incluso, ya que se preguntaba del mármol, y la que tiene un sabor como más antiguo en la propia consideración de la estatuaria romana. Y seguramente cuando se hace ese programa fundacional con Cayo César, Lucio César, probablemente el emperador Augusto, que conocemos por la epigrafía y al que podemos ascribir algunos de esos fragmentitos de bronce, que algunos están en el Museo en La Llana y todos están inventariados en el catálogo. Parece que hay un intento también, digamos, un poco arcaizante, ¿no?, de empezar el foro de la ciudad con un programa que tenga un poder y un sabor, digamos así, tradicional, ¿no? Y luego ya se va incorporando, como sucede también en toda la Hispania romana, el mármol, pues bueno, a partir sobre todo de la época augustea tardía y sobre todo tiberiana, que es cuando comienza la gran marmorización, con Caesar Augusta como gran centro de difusión de todo el Valle del Ebro, ¿no? Además, en algunos de los fragmentos, en los bañales en Santa Cruz y en Santa Cara, estos fragmentos, pequeños fragmentos escultóricos en bronce, han preservado el lañado en oro, por lo que eran estatuas doradas. No todas, pero algunas sí que tenemos constatado en estas 3 ciudades. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, en cualquier caso, si se les ocurren nuevas preguntas, estamos, como siempre lo saben, en el equipo de Los Bañales a su disposición. No voy a decir terra marique, como decían las inscripciones, por tierra, mar y aire, pero prácticamente. Y en el volumen también pueden encontrar respuesta a muchas de esas preguntas que quizá se hagan en las próximas horas o en los próximos días. No sé si hay alguna entre el público que la está siguiendo online. Sheila, no hay. Sí, pues adelante. Ah, vale. Perfecto. Pues ha sido un placer compartir este rato con todos ustedes. No se marchen para que podamos compartir ese vino en el Ciudad Egea en los próximos minutos, y a la salida, si quieren adquirir un ejemplar del volumen, tienen ahí a su disposición. Muchas gracias de nuevo al profesor Noguera, que es especialmente motivo que cierre aquí en Cinco Villas su fecunda andadura al frente de la colección del Corpus Signorum Imperi Romani, y también al doctor Romero, que sus 2 óperas primas, si se puede hablar en plural, están relacionadas con el territorio de las Cinco Villas. Su primera monografía sobre el Foro de los Bañales, y esta, que aunque afecta a otras ciudades que van más allá de los Bañales y del territorio de Cinco Villas, tienen lógicamente un foco muy potente en la comarca. Muchas gracias a todos y muchas gracias por venir y siempre por vuestro
soporte y vuestro interés.